Saludos amigos, se acaba de constituir la Fundación Civilización Hispánica con los objetivos expresos de defender el legado histórico de España y del mundo hispánico y de combatir la leyenda negra sobre nuestro país. La iniciativa, por completo de carácter privado, quizás revela cosas sobre la importancia que los españoles seguimos dando a lo que dicen sobre nosotros mismos desde fuera. Quizá o no alguien puede pensar que es la formulación de algún complejo. Lo que sí llama la atención es que se reivindique orgullosamente nuestro pasado de gran potencia, indudable por lo demás, y a la vez se culpa sin más de la persistencia de la leyenda negra española a estas alturas, en 2018, al éxito propagandístico de los adversarios de aquel antiguo imperio español. Sea como sea, para llegar a la gente en su defensa de la contribución del mundo hispánico a la humanidad, esta Fundación Civilización Hispánica, recién constituida, se propone la elaboración de series de televisión, películas u otro tipo de material audiovisual. Con el vicepresidente de esta recién creada fundación vamos a hablar enseguida. En Radio 5, la historia de cada día. Sábados y domingos a partir de las 10:05 de la mañana. Recordar lo que fuimos para entender lo que somos. La historia de cada día. Carlos Guerrero. Radio 5, Todo Noticias. El hispanista Borja Cardelús es el vicepresidente de la Fundación Civilización Hispánica, que se acaba de crear con el objetivo declarado de rescatar de manipulaciones y propagandas extranjeras un relato veraz sobre el pasado de España y del mundo hispánico. Borja Cardelús, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? No sé si lo he entendido bien. ¿La Fundación Civilización Hispánica aspira a ser una especie de taller de propaganda para lavar la imagen histórica de España? No, bueno, eso es una forma un poco áspera de decirlo. No, es una iniciativa para difundir la verdad, la verdad por una parte, y por otra parte para difundir el edificio que hemos construido, un edificio cultural que se llama Civilización Hispánica, porque lo que fue está muy contaminado, muy envenenado por la leyenda negra. Lo que sucede es que nada menos que la verdad es una cosa muy controvertida. Usted sabe perfectamente que en historia la verdad es una especie de objetivo que se revisa y bueno, siempre se pone en cuestión, obviamente. No sé si existe algo parecido a la verdad histórica. No, sí lo hay, porque hay datos que simplemente manifiestan esa verdad. Por ejemplo, una de las acusaciones más acuñadas de la leyenda negra contra España es que España practicó un genocidio sobre los indios, sobre las razas indias. Bueno, esto no es verdad, pero es que es una verdad demostrable. Si uno toma, por ejemplo, el mapa de los Estados Unidos, que está dividido por el Mississippi en dos partes, a la derecha del Mississippi, donde estuvo Inglaterra, no queda ni un solo indio, pero ni uno solo. A la izquierda, que es donde estuvieron los españoles, estuvo España, con sus misiones, sus pueblos y sus fundaciones, está lleno de indios, además indios en una situación próspera. Esa es la verdad, es decir, donde estuvo España quedan indios, donde no estuvo España no quedan indios. Lo que ocurre es que, como usted muy bien sabe, simplemente fueron dos modelos de colonización realmente muy distintos. En el caso español no hubo una inmigración europea masiva, por lo tanto, las nuevas autoridades españolas, para entendernos, necesitaban de la población local para la viabilidad de su propia conquista. No así en el norte de América. Así todo, usted sabe perfectamente que hay un montón de ensayos históricos en los que, bueno, pues en algunas zonas de Iberoamérica o de América del Sur, la población indígena, pues en apenas un siglo cayó hasta un 80%. Esto también es una realidad histórica no discutible. Parece que todos los ensayistas están de acuerdo en esto. Sí. Eso no es discutible, pero no fue por acciones de guerra, no fue por acciones militares. La población indígena cayó porque quedó afectada por los virus europeos, la tosferina, el sarampión, la gripe, la viruela y el tifus. Diezmaron la población de una manera brutal, radical, porque no estaban preparados, no tenían anticuerpos para enfrentarse a esas enfermedades nuevas, ¿no? Pero una vez que se hicieron inmunes, porque el cuerpo humano, el organismo humano es muy resistente, pues empezaron a recuperarse, y a recuperarse de una manera muy notable, muy notable. Y eso fue porque, a diferencia de la
política inglesa, digamos, la política española fue protectora de los indios. Las leyes de Indias contemplaban un escenario de protección del indígena verdaderamente extraordinario, sin descartar que hubo abusos individuales como los hay ahora, porque no siempre todo el mundo cumple las normas. Pero las leyes de Indias protegían el indio, lo declaraban súbdito y no esclavo, y una cosa muy importante, protegían sus tierras, defendían sus tierras. Sí, ahí lo que interesaba más que las tierras, como todos los ensayistas, y ahí hay una rara coincidencia histórica, lo que interesaba más que las tierras era el oro y la plata, ¿no? Bueno, no, esto es otra de las falsedades de la leyenda negra, pero antes de hablar de ese tema que sí me gustaría precisar, en cuanto a las tierras, le voy a dar un dato que es interesantísimo. Al día de hoy, los tribunales norteamericanos del suroeste de Arizona, de Colorado, de Texas, de Nuevo México, están devolviendo las tierras usurpadas a los indios por los ingleses al amparo de las leyes de Indias, del Código de las 7 partidas, nada menos, y de las concesiones otorgadas por el rey de España. Cada día se produce alguna sentencia a favor de los indios que tienen buenos abogados y recuperan sus tierras. Eso por lo que respecta a las tierras. Por lo que respecta al oro y la plata, hay también, por supuesto, otra leyenda negra absolutamente incierta. La plata, porque no era oro, era fundamentalmente en un 95% plata, no era del Estado español, era de los criollos, es decir, los propietarios de las minas eran los que enviaban la plata a España, como era obligatorio por ley, había que enviarla a Sevilla para allí ser contabilizada, pero la enviaban para obtener productos manufacturados, productos de fábrica. Bueno, y también para financiar, obviamente, la política de la corona española. Sí. Los criollos envían la plata a Europa para obtener productos manufacturados. El Estado, ojo, se queda con un impuesto del 20% de esa plata, que no es mucho. El resto, el 80% es de los criollos, pero como los productos manufacturados no se fabrican en España porque apenas había fábricas, la plata sale inmediatamente a donde las había, que era Inglaterra, Holanda, Alemania, ahí se queda la plata. El Estado solo retenía el 20%, que es poco, poco impuesto sobre la plata. Y ese dinero, ese sí, iba para financiar las guerras y para financiar el enorme imperio español. Es decir, la plata era de los criollos españoles, pero americanos, y esos eran los dueños de ella. Por cierto, hay una cosa que ya ha apuntado usted varias veces. Como objetivo de la Fundación Civilización Hispánica se subraya sobre todo mucho la realidad de la presencia en España en lo que hoy son Estados Unidos. Sin duda muy importante y probablemente además situada en un olvido históricamente injusto. Sí. Lo que pasa que llama la atención que, siendo importante sin duda la presencia de los españoles en Estados Unidos, donde fue realmente una presencia masiva, fue pues al sur de Río Grande, para entendernos, y parece que la acción de ustedes se dirige más hacia lo que hoy son Estados Unidos que lo que ocurrió realmente al sur de Río Grande. No. Lo que ocurre es que, como usted muy bien dice, la parte española de los Estados Unidos es muy desconocida. 3 siglos de presencia española en Estados Unidos permanecen absolutamente desconocidos, inéditos para el mundo. Y voy a poner un pequeño ejemplo. Todo lo que hemos visto en el mundo del western, las películas del oeste de Hollywood, recogen al vaquero con las vacas, las ovejas, el manejo ganadero, pues todo esto es español, no solamente español, es concretamente de las marismas del Guadalquivir, que se trasplantó directamente al oeste. Allí, digamos que se generalizó el manejo ecuestre y ganadero español de las marismas, y el cine de Hollywood le pareció precioso, muy estético todo aquello, lo difundió a todo el mundo, y hoy todo el mundo cree que el mundo de Hollywood pues es una de las señas de identidad norteamericanas, cuando es español, de las marismas de Guadalquivir. He aquí un ejemplo de cómo la presencia española ha permanecido inédita, pero y si ha pasado al cine, ha sido como producto norteamericano, cuando no es así. Por cierto, insisten ustedes en que la hispánica es toda una civilización. Tantos años aprendiendo que no éramos tan diferentes a los demás después de aquello del franquismo, de que España era diferente, y ahora ustedes vienen pues a subrayar que los españoles somos, o hemos sido, toda una civilización distinta. Sí, somos una civilización, efectivamente, pero de 600 millones de personas. España fue mucho más allá del Imperio Romano, porque el Imperio Romano, que fue una gran civilización, una gran cultura, pero no hizo mestizaje, y esto es lo que caracteriza a nuestra civilización. Fueron muchísimos pobladores españoles, por cierto, no delincuentes, sino
tras una criba estricta que impidió, por ejemplo, viajar a don Miguel de Cervantes, que quiso hacerlo y no lo admitieron porque tenía alguna deuda, fíjese usted. El caso es que muchos españoles, común de los españoles, agricultores, ganaderos, carpinteros, fueron a América y como no llevaron a sus mujeres, como ocurrió en el caso inglés, pues se mezclaron con las indígenas. Y entonces esto creó una hibridación, un nuevo mestizaje, que es la nota más característica de la civilización hispánica, ¿no? Uno de los objetivos expresos de su fundación es combatir, ya lo ha apuntado también usted, la tristemente famosa leyenda negra de España. No sé si está de acuerdo conmigo, pero lo sorprendente de todo esto de la leyenda negra es su persistencia, su actualidad. Realmente sorprendente, ¿no? Es muy sorprendente, ¿no? Y yo creo que también obedece a ciertos intereses ocultos que a mí se me escapan, pero el hecho de que cada cierto tiempo se recrudezca la leyenda negra, y ahora está muy vigente, es decir, ahora están cortando las cabezas de las estatuas de Junípero Serra, que es el que salva a los indios de la extinción en California, se quiere quitar la estatua de Colón por el indigenismo popular. Ahora mismo el indigenismo se ha convertido en una acción, digamos, política, ¿no? Que utiliza la leyenda negra para atizar ese sentimiento, ¿no? Es curioso, porque realmente la leyenda negra fue utilizada en su día por Inglaterra, primero para fragmentar a lo que era una unidad iberoamericana desde Colorado hasta la Tierra del Fuego en 19 países, pero luego para aventarla contra España, para dividir, digamos, a las naciones iberoamericanas de España, y lo han conseguido, porque el sentimiento de la leyenda negra y muy antiespañol en muchas ocasiones está vigente muy fuertemente al otro lado del Atlántico y también aquí. Es decir, el problema es que está también asumida en la propia España. Contra esto queremos combatir. En efecto, en su origen la leyenda negra desde luego fue una invención de los enemigos del Imperio Español, la superpotencia de aquella época. Pero aquello fue, en efecto, a partir del siglo XVI, más bien finales de ese siglo, hace por lo tanto 5 centurias. Ni el Imperio Español existe ya, ni sus antiguos enemigos se dedican a insistir en nuestra leyenda negra. Y sin embargo, casi parece que han sido los propios españoles los que la hemos terminado de interiorizar. De esto difícilmente se puede culpar a los antiguos enemigos extranjeros de Felipe II. ¿Alguna explicación española también tendrá esta persistencia de la leyenda negra, no? Hombre, claro, es que lo que ocurre es que varios siglos de insistencia a través de los medios audiovisuales, que son los que más llegan al público, sobre las atrocidades, entre comillas, de España, sobre los indios, sobre las culturas, sobre el oro y la plata que hemos hablado, pues han llegado a calar en una parte muy importante de la sociedad española. Pero al final es un problema de falta de información, de defectuosa información. La verdad es que España apenas se ha defendido, apenas ha contrarrestado. ¿Y por qué? Pues no lo sé, es decir, a mí me gustaría saber por qué, quizá por indolencia, ¿no? Quizá, no sé, pero mira, ahora por ejemplo estaba saliendo, y yo lo pongo como ejemplo, estaba surgiendo una leyenda negra contra el deporte español de que se dopaba, y el bueno de Rafael Nadal demandó a la ministra de Cultura francesa, ganó el pleito y ha terminado con esa leyenda negra que era ya incipiente, se estaba gestando una leyenda negra. El caso es que España no ha actuado como debía haber actuado desde hace 5 siglos. Ya sé que me estoy poniendo un poquito pesado, pero insisto, me parece importante encontrar una respuesta a por qué. ¿Por qué las autoridades españolas no han conseguido contraponer un relato histórico a esa leyenda negra? Pues mire, al final está en el carácter hispano. El carácter hispano, ¿A cómo somos? Sí, al final es eso. Por cierto, ya sé que es un asunto muy menor, pero ¿por qué hispanos y no españoles? Porque yo quiero envolver a todos en un mismo conjunto. ¿A qué todos? Sí, al mundo hispánico, tanto de España como de los Estados Unidos, como del sur de Río Grande, como dice, ¿no? Es decir, todos formamos una comunidad, que es la comunidad hispánica, con unos caracteres muy semejantes que no se pueden mover. Lo que pasa que si es así, la responsabilidad entonces de la veracidad o no del relato ya no depende de lo que ha sido España, sino de lo que han sido todos los demás también. Efectivamente, ahí ha dado usted completamente en el clavo.
esto de, digamos, de reconstruir el desmoronado edificio hispánico es responsabilidad de todos, no solo de España. Es más, España no debe hacerlo, no debe ir presentarse con el mascarón de prueba de España, porque, como usted sabe, esto sería contraproducente. Esto es una tarea común y por eso en la Fundación no solo queremos movilizar recursos de España, sino de todo el mundo hispánico. Y no me imagino realmente, si quiere que le diga la verdad, no me imagino yo a los franceses tratando de mejorar su propia autoestima, No. o a los alemanes, Sí. o a los italianos. Ponga usted la nacionalidad europea que quiera. Sí. Singular esto, de que los españoles tenemos que mejorar nuestra autoestima en cuanto a españoles, sin que tengamos que reflexionar sobre nosotros mismos, no solamente echando la culpa a los demás. ¿Por qué? ¿Qué hemos hecho mal, en su opinión, Pues mire, en torno a esto? En efecto, ni los franceses ni los ingleses tienen que mejorar su autoestima porque la tienen muy alta. Y la tienen muy alta. ¿Será por algo? Sí, porque han cultivado su imagen, porque han cultivado su historia. Personajes como Napoleón, que era un personaje cuanto menos turbio, pues es un héroe indiscutible en Francia, y así ha pasado a todo el mundo, ¿no? Todos los países desarrollados han cultivado su imagen. Nosotros tenemos una imagen del espíritu británico, de la elegancia francesa y otras cosas, pero eso ha sido producto del cultivado de esa imagen por el cine y la televisión nacionales. Sin embargo, España no ha cultivado su imagen, y como no la ha cultivado, hemos dejado que la cultiven los demás, y lo han hecho negativamente. Y no nos hemos defendido, hemos practicado y seguimos practicando un suicidio cultural. Es decir, nos lanzan flechas y si no nos llegan, si nos tocan el brazo, la cogemos y nos la clavamos en el corazón. Eso es lo que hemos hecho. Los demás países, se lo aseguro, han cultivado con primor su propia imagen, y además eso tiene consecuencias. Los vinos franceses se venden más caros porque se ha cultivado que Francia ayudó a la independencia de los Estados Unidos, cuando la realidad es que España ayudó mucho más que Francia a la independencia de los Estados Unidos. Y eso, por poner un pequeño ejemplo. No hemos labrado nuestra imagen. Sería muy mal periodista si no le planteara lo que le voy a decir ahora mismo. Adelante. Lo que sucede es que, claro, todo esto ocurre, por ejemplo, pues el asunto de Cataluña. ¿Cuánto tiene que ver, si es que tiene que ver algo, no tiene la nada aparición de esta fundación, la suya, con el contexto político concreto, real, en España? No tiene nada que ver. Ha sido ciertamente una casualidad. Nosotros llevamos trabajando en esta fundación un año, bastante antes de que ocurrieran los graves sucesos de Cataluña, pero lo cierto es que los sucesos de Cataluña han venido, digamos, a cuajar todo este proyecto, y ha salido justamente ahora, ¿no? Pero ojalá los catalanes supieran, porque no lo saben, porque no se lo enseñan, lo que ha contribuido Cataluña a la construcción del edificio de la hispanidad. Y le voy a poner un pequeño ejemplo. Cuando en el siglo XVIII Carlos III, España, decide ocupar California, avanzar, digamos, la presencia desde México hacia California, organiza la llamada Santa Expedición, así se llamó. Bueno, pues la Santa Expedición para ocupar California estaba dirigida en lo militar por un catalán, Gaspar de Portolà, y en lo religioso por un mallorquín, Junípero Serra. Y el grueso de la tropa era la Compañía de Voluntarios de Cataluña. Es decir, que si los catalanes supieran lo que han contribuido a la construcción de España, y no que han estado apartados de ella, pues a lo mejor esa falta de información es la que ha producido pues que se quieran, digamos, separar de un país que les es ajeno. Pues no es nada ajeno en la historia. En cualquier caso, más allá o más acá de Cataluña, en los últimos 30 años, prácticamente en todos los rincones de nuestro país, lo que se ha subrayado, quizá, sobre todo, ha sido de una manera o de otra el hecho diferencial de cada lugar, no solamente en Cataluña. Pues, por ejemplo, y pido por favor que nadie se sienta negativamente aludido, creo que simplemente constato una realidad, pues se ha subrayado sobre todo los andaluces en cuanto a andaluces, los castellanos en cuanto a castellanos, los valencianos en cuanto a valencianos, más que como españoles, quizá. Sí. Bueno, esto ha sido un defecto tremendo de la transferencia de la educación a las autonomías. Es decir, a mí me parece muy bien
subrayar, y yo creo que eso es precisamente la cualidad, la virtud de España, las grandes diferencias que hay entre las distintas regiones. Eso es una cualidad enorme, ¿no? Porque le da una riqueza, eso es lo que se llamaría en ecología biodiversidad. Pero una cosa es resaltar las diferencias y valorarlas, y otra cosa es ignorar el resto, ignorar lo que nos une. Es decir, que por ejemplo en la Comunidad de Madrid los estudiantes conozcan el río Cofio o el arroyo Meaque, como lo conocen, pero desconozcan el Tajo o el Duero, eso es un error de bulto. Y eso ocurre también en la parte histórica, es decir, que conozcan a sus héroes locales, pero no conozcan las enormes contribuciones históricas de España como tal a la humanidad, que son enormes. Desde mi punto de vista, España ha sido el país más importante desde el Imperio Romano hasta la aparición de los Estados Unidos. Es el que más contribuciones ha hecho a la humanidad. Es decir, si eso se oculta en las regiones, pues vamos abocados pues a un desastre cultural, evidentemente. Hay quien dice, ya sabe usted que el debate político en España actualmente pues está bastante envenenado, pero hay quien dice que lo que tratan ustedes es de reforzar el nacionalismo español. No debe utilizarse la palabra nacionalismo. Es decir, si Francia cultiva su historia, sus héroes, y todos estamos encantados con la Revolución Francesa y consideramos a Napoleón y a todos y a Juana de Arco, pues eso no es nacionalismo francés, eso es simplemente cultivar su historia. Lo mismo hace Inglaterra con sus héroes y con sus hazañas que las tiene. No es nacionalismo, es simplemente difundir algo que no se ha hecho nunca, que es la historia, la verdad de la historia, pero eso no es nacionalismo, eso es simplemente contar la verdad, porque cuando la verdad está falseada, contaminada, envenenada, pues yo creo que es necesario reaccionar. No creo que sea ilícito ni pueda llamarse de nacionalismo político de ninguna clase, que no es nuestra pretensión. Y tampoco es nuestra pretensión ir, como le he dicho antes, con la prueba de España al otro lado. No, hay que ir con la prueba hispánica. Nosotros nos apoyamos sobre un cimiento muy extenso, muy firme, que es una civilización de 600 millones. Tenemos que difundir lo que significa. ¿Cuáles van a ser sus principales herramientas para llevar a cabo esta tarea que se han autoasignado de pues corregir el relato histórico de lo que usted llama la comunidad hispánica? Bueno, es evidentemente, primero lo que rechazamos de plano cualquier cosa que tenga que ver con conferencias, seminarios, paneles de expertos, foros. No es que no sea necesario, es que de eso hay mucho y eso llega a los convencidos. Las conferencias llegan a los convencidos. Lo que hace falta es llegar a nuevos caladeros de público, y esos caladeros no se encuentran en las conferencias, se encuentran en el cine, en la televisión, en las exposiciones y en las redes sociales. Ahí están las herramientas que queremos utilizar. Queremos hacer series, queremos hacer largometrajes, y no solamente en España, sino también en colaboración con otros países y fundamentalmente con los Estados Unidos. Y por una razón muy simple, porque lo que se realiza, lo que se produce en Estados Unidos llega a todo el mundo, y esa es nuestra intención, ¿no? Interesante, muy interesante sin duda el surgimiento de esta Fundación Civilización Hispánica. Muchísimas gracias por su ayuda, por sus explicaciones y por su tiempo. Muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias.